Es muy común escuchar a la gente decir cosas como no soy lo suficientemente inteligente para resolver problemas de matemática. Bien, hay una preconcepción que mucha gente tiene incorporada en la cabeza desde chico, y es que la inteligencia es algo con lo que uno nace. Y si bien el factor genético es algo que influye obviamente, como también influye la alimentación, como también influye no haber ingerido demasiados medicamentos de niño, y está en estudio otras circunstancias similares a los medicamentos que podrían estar afectando también a la inteligencia, pero no vamos a entrar en detalle en ese tema álgido. Pero una de las cosas que más limita a las personas a la hora de que su inteligencia aflora es básicamente su autopercepción. Primer lugar en todo. Si tú te autopercibís que no eres inteligente, nunca lo vas a hacer. A ver, ¿qué es esto de la autopercepción? Y voy a clasificar este término, me voy a tomar el atrevimiento, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero desde el 83 que trabajo con estudiantes y observo su comportamiento y observo para mi interior también lo que me pasó a mí como estudiante. Y vamos a clasificar la autopercepción en autopercepción constructiva y autopercepción destructiva. Una autopercepción destructiva es la que se genera cuando el estudiante vive situaciones en las que continuamente se siente infeliz, inseguro e insatisfecho con su actuación. Y desgraciadamente el sistema educativo a veces no ayuda a que se autoperciba feliz, a que se sienta cómodo y a que desarrolle su intelectualidad en forma natural. Porque el sistema educativo está basado o está creado para generar, bueno, iba a utilizar una palabra, pero mejor no, para generar obreros, trabajadores, de cualquier rama. No es en sí lo que importa lo que vos vas a hacer como persona o tu desarrollo intelectual o tu desarrollo de tus capacidades naturales, sino que lo que importa es que tú generes algo productivo, que de repente eso productivo no necesariamente va a ser para esa persona en sí mismo, sino que obviamente va a ser la producción para otras personas. Cuando se hacen famosos test de IQ, mucha gente piensa, bueno, ese es mi IQ, así que soy una persona que soy tonta, porque la gente se autopercibe mal cuando lo califican mal, y de ahí en adelante se conforma con ese preconcepto y no trabaja en algo que se puede trabajar. Así como un deportista trabaja su cuerpo, así como un jugador de fútbol, de básquetbol, del deporte que sea, para poder triunfar o para poder evolucionar debe de ser un atleta y para eso entrena continuamente. La mente también se entrena. La inteligencia no es algo estático, es algo dinámico. Hay personas yo conocí personas sumamente inteligentes, pero después de haber consumido ciertas sustancias o haber fumado, se convirtieron en poco menos que idiotas. Y en cambio hay personas que en la escuela los trataron mal, o sea, les convencieron de que no eran personas inteligentes. Sin embargo, con el esfuerzo continuo y constante, llegaron a lograr desarrollar esa inteligencia que necesitan para lograr ciertos objetivos. No solo en geometría, en muchas ramas de la matemática, o en todas las ramas de la matemática, hay que hacer demostraciones. Pero en geometría euclidiana plana en particular, casi todos los ejercicios involucran hacer demostraciones. Y antes de decirle la lista de cosas que tenemos que considerar para hacer demostración de algo en particular, voy a hablar en forma genérica con una serie de consejos que tienen que seguir a la hora de hacer cualquier demostración. Y no son consejos menores, tendrían que implementarlo cada vez que van a hacer un ejercicio, porque son cosas que le van a facilitar enormemente
poder encontrar el camino. Hacer una demostración es algo bastante lúdico, es como un juego. Imagínense que tienen un rompecabezas para armar y ese rompecabezas lleva 2 o 3 piezas, o 4 o 5, pero la cuestión es que esas 4 o 5 piezas están en una bolsa que tiene más de 100. Bien, esas piezas son las propiedades y en un ejercicio que involucra una demostración puede ser que intervenga 1, 2, 3, 4 propiedades, pero no muchas más. Claro, pero el problema no viene con un cartelito que diga este problema se resuelve con tales propiedades. Por eso es que es importante conocer todas las que hay. Y otra cosa importante es que mucha gente piensa que me dejan tener material. Puedo llevar las propiedades a la prueba, al escrito, al examen. Y como me dejan tener material, no tengo por qué saberme las propiedades de memoria. Y ahí hay una falla en ese razonamiento. Y es muy sencillo de entender por qué es necesario saberse las propiedades de memoria. Los problemas de demostración involucran la asociación de ideas. Hay una figura que tiene que estar muy bien hecha y en esa figura se va a evidenciar qué propiedad tenemos que usar si la conocemos. Ahora, si tratamos de ir al material y vamos a buscar qué propiedad tenemos que usar, dejamos de mirar la figura, ¿sí? Por ende, hay una disociación entre la observación, entre la parte perceptiva y ir a las propiedades y buscar en una cantidad de hojas cuál es la propiedad que tendríamos que usar. Es el hecho de dejar de mirar la figura ya hace que perdamos el hilo o que probablemente veamos la propiedad que tenemos que usar, pero la salteemos y sigamos de largo buscando alguna que nos salve la vida. Por eso es que es importantísimo sabérselas todas. Y la mejor manera de aprendérselas es haciendo ejercicios. Sí, al principio va a ser mucho más complicado resolver los ejercicios, obviamente, porque no las van a tener acá, van a tener que ir buscando, como yo dije, en las hojas y les va a dificultar bastante. En ese punto es donde casi todo el mundo se decepciona y dice, yo no sirvo para esto. Craso error. Todo el mundo sirve para eso. Basta que se lo proponga, basta que haga el suficiente esfuerzo, pero el problema es que a veces no asumimos o no consideramos necesario hacer el esfuerzo que realmente hay que hacer. Bien, teniendo claro que hay que saberse las propiedades, ahora pasamos a un segundo consejo. Y es que la figura tiene que estar muy bien hecha. No basta con garabatear a mano un dibujito donde intentamos representar la figura del problema. Tiene que estar bien hecha, puede ser de dos maneras. O bien hecha con regla y compás grande, o sea, lo más prolija posible. En lo posible en una hoja lisa que no tenga renglones. Los renglones marean mucho. Y si no, hacer la figura en GeoGebra. Claro que yo no sé si en la prueba, en el parcial o en el examen que ustedes tengan, les van a dejar usar o no GeoGebra. Si en el examen o en la prueba no pueden usar GeoGebra, no les recomiendo que practiquen utilizando dicha herramienta, ya que de entrada tienen que practicar las técnicas que van a usar el día del parcial, del escrito, de la prueba. Además de hacer una figura grande, y aquí viene algo muy importante, no podemos considerar posiciones particulares o casos particulares. Si el problema dice se considera un triángulo ABC y no nos menciona que es equilátero, si lo dibujamos equilátero, o lo dibujamos rectángulo, o lo dibujamos isósceles, y en ningún momento la letra del problema dice que lo sea, hacer la figura particular va a hacer que consideremos cosas particulares y lleguemos a una demostración errónea. También, por ejemplo, si dice que un punto P pertenece a un segmento AB, ¿por qué ponerlo en el punto medio? Sería tan particular como ponerlo en uno de los extremos. No nos sirve la demostración si consideramos algo particular. Lo ideal muchas veces incluso es hacer dos figuras tratando de ver si hay alguna particularidad. Entonces, si se evidencia en ambas, es porque esa particularidad es algo que se cumple en el problema.
Bien, y dicho los consejos a la hora de hacer la figura, hay otra serie de consejos previos a la demostración. Y es que tenemos que tener muy claro qué es la hipótesis y qué es la tesis. La tesis se le llama a aquello que nos piden demostrar. Demostrar que un triángulo es rectángulo, por ejemplo, la tesis es el triángulo fulano es rectángulo. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis son todos los datos que están en la letra del problema. Si quieren incluso escribir todos los datos en forma esquemática para tenerlos presentes, pueden hacerlo. Y hay una cosa que también es complicado a veces, es que muchas veces tenemos que hacer un trazado auxiliar. Un trazado auxiliar es hacer un trazado que la letra del problema no menciona. Por ejemplo, podría ser dos puntos que no están unidos, unirlos. Y muchas demostraciones no salen sin hacer ese trazado auxiliar, que la letra no dice que tienen que hacerlo. Y eso es bastante complicado porque muchas veces exageramos a la hora de hacer trazados auxiliares y hacemos trazados que no nos ayudan a la demostración, incluso podría ser que hasta nos perjudiquen la demostración. Y otra cosa muy importante, pero muy importante, es que intenten hacer los ejercicios y que sean perseverantes en ese intento. Y en esa perseverancia no tienen que dejarse de caer ante la no resolución del mismo. Es más efectivo, miren lo que les digo, es más efectivo intentar resolver un problema difícil y que no les sale que hacer 20 ejercicios fáciles que les salen al toque. Porque mientras intentaron hacer ese ejercicio que no les salió y estuvieron media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 2 días, sí, ya me van a decir, pelado, pero estás loco, voy a estar pensando 2 días de un problema. Yo en mi vida lo he hecho. Es más, hasta tal punto era la obsesión con la resolución de un problema que ya la figura me quedaba grabada, iba caminando por ahí o tenía que tomarme un ómnibus y me acordaba del problema. Es más, en alguna situación pude resolver el problema sin estar ante la hoja del problema, porque mientras iba caminando en la calle se me ocurría qué tenía que hacer. Mientras insistimos en intentar demostrar un problema, vamos hurgando en las propiedades. Y de esa manera nos las vamos aprendiendo, sin tener que sentarnos exclusivamente a leer las propiedades o, lo que es mejor, ver la lista de reproducción del pelado con las propiedades. Van a ver incluso que cuando resuelven sus primeros problemas de geometría, sobre todo aquellos que le costaron mucho resolver, se siente una satisfacción particular. Es como que los alienta a seguir. Y algo que tienen que pensar es que obviamente ustedes en la hora de resolver esto en una prueba o en un escrito o en un examen no van a poder estar todo el día pensando en el problema, tienen un tiempo limitado para ello, pero bueno, la práctica hace a la persona inteligente, la práctica hace a la persona más rápida, la práctica hace que se vuelvan más hábiles y de esa manera van a incrementar su inteligencia natural. Sí, porque está tan de moda hablar de inteligencia artificial que en cualquier momento lo único que va a pensar sobre este faz de la Tierra va a ser la IA. ¿Sí? No, tenemos que nosotros como individuos avanzar, desarrollar nuestro intelecto, sino ¿qué va a pasar? ¿Vamos a involucionar? Yo no creo que una especie que no intente avanzar como individuos realmente evolucione. Si dejamos todo a cargo de las máquinas, yo creo que incluso podemos llegar a desinvolucionar. O sea, podríamos retroceder mentalmente. No es lineal la evolución del ser humano. Darwin, la selección natural no siempre es así. En ese aspecto discrepo con que las especies evolucionan siempre hacia arriba. Yo creo que estamos en un momento en que si no tomamos las cosas en serio y no nos preocupamos por nuestro intelecto, el ser humano va a retroceder como especie. Bien, y ahora vamos a ver una serie de consejos particulares. Ustedes, en un video que yo ya hice hace tiempo que decía cómo demostrar en geometría, les explicaba que
era muy conveniente de la hipótesis, o sea, de los datos de la letra del problema, tratar de deducir algunas cosas, aunque esas cosas no nos llevaran directamente a la demostración, sino que era para ampliar la hipótesis. O sea, por ejemplo, si miramos la figura y vemos que hay un triángulo que es isósceles, lo tratamos de demostrar. Si en la figura vemos que hay dos triángulos que son iguales, aunque no nos pidan demostrar que son iguales, lo tratamos de ver de demostrar, porque eso nos va a agregar datos, pistas para enganchar el camino que me va a llevar a la demostración. Y también partíamos de atrás, buscábamos la manera de escribir la tesis de otras formas, a lo que yo lo llamaba las tesis equivalentes. Por ejemplo, ¿qué hay que demostrar para probar que un cuadrilátero es un cuadrado? ¿Qué hay que demostrar para demostrar que tres puntos están alineados? ¿Qué hay que demostrar para demostrar que una recta variable pasa por un punto fijo? ¿Qué hay que demostrar para demostrar, yo qué sé, que tres puntos están alineados, que dos triángulos son semejantes, que dos rectas son paralelas y lo que se les antoje?